Por lo tanto, dejando la mentira, hable a cada uno de su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, de sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agraven al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para que tengan la bendición. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven la solidaridad Así como Cristo nos amó, se entregó por nosotros como ofrenda de sacrificio. Amén. Que Dios nos bendiga con su santa palabra. Es el tiempo del mensaje, vida cristiana práctica. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día y espero que haya sido una semana de bendición, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es mi frase favorita? ¿Se acuerdan? Vemos bendición cuando queremos ver bendición. Si nuestros ojos se cierran a la bondad de Dios y a ver en cada situación de la vida un potencial de bendición o una bendición real, eso nos acaba, porque se vuelve un corazón amargo. Y al compartir el mensaje en el día de hoy, mis hermanos, me encontraba con este texto de Efesios, que seguramente es muy conocido para todos, y pensaba, obviamente, en la tradición de toda la carta de los Efesios, aunque no hay una prueba fehaciente de que Pablo fue el escritor, el lenguaje que muestra a Efesios es totalmente el lenguaje de Pablo. Y una de las cosas que Pablo siempre trata de mostrar en la mayoría de sus cartas es el poder establecer esa parte práctica de nuestra experiencia de fe. En otras palabras, que esas cosas bonitas que aprendemos acerca de Dios y de la relación con Dios y de nuestra existencia en adoración, en alabanza a Dios, no se quede allí solamente, sino que se transforme en acciones cotidianas de nuestra vida, que se relacionen con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Esa es vida cristiana práctica. Y Pablo fue un campeón en eso, en mostrar la belleza del Evangelio, las verdades de Dios para todas las personas, pero ¿de qué manera voy a lidiar yo con mi experiencia de relación con Dios a nivel de las personas que me rodean? Y esa es la actitud que nosotros debemos mantener siempre. Cuando usted se acerca a la Escritura, porque tiene que acercarse a la Escritura, tiene que leerla, estudiarla. No es las historias antiguas, las historias bíblicas únicamente, lo que pasó con hombres y mujeres especiales escogidos por Dios, pero ¿de qué manera le habla la palabra del Señor a su corazón? ¿De qué manera se aplica a su experiencia de vida? Efesios, y todo el libro de Efesios, en especial el capítulo 4, y si tiene su Biblia con usted, tenga allí el capítulo 4, porque de pronto vamos a hacer algunas referencias a eso. Todo el texto, todo el libro de Efesios es un tratado de vida cristiana práctica. Hace tiempo pasó ya la presencia del Señor un personaje de origen chino,
¿sí? Se le conocía como Watchman Nee, y él escribió una serie de libros sobre, titulados usualmente algo con normal, la vida cristiana normal, el espíritu en la vida cristiana normal, la devoción en la vida cristiana normal, hablando de exactamente, haciendo eco, como lo hacía Pablo, de relacionar lo que aprendemos y ponemos en nuestra mente, lo que leemos, ponerlo en forma práctica en nuestra experiencia de vida. Así que estamos hablando de vida cristiana normal, no estamos hablando de super cristianos, porque no los van a ver, ¿sí? Solamente somos super cristianos en la gracia de Dios, no en nosotros. Pero la palabra de Dios nos tiene que dar pauta para nosotros vivir. Así como Jesús le decía a aquel hombre de que vamos, no solamente de pan, no le decía a aquel hombre, le decía a Satanás cuando lo estaba tentando, ¿sí? ¿Sí? No solamente de pan ha de vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es algo que tenemos que recordar, porque cada vez que nosotros leemos la Escritura, pero al mismo tiempo, cada vez que nosotros actuamos, nosotros debemos estar viviendo por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios está revelada a nosotros en la Escritura. Entonces, Efesios es un tratado de la nueva vida en Cristo. El texto que leímos hoy en particular, después de haber está avanzado ya el capítulo 4 empieza hablando de la unidad del Espíritu. En los versículos del 16 en adelante habla de lo que significa ser vivir como el cuerpo de Cristo. Y en estos versículos que hemos querido compartir con ustedes en el día de hoy, mis hermanos, habla de 4 elementos que hacen parte de esa vida cristiana práctica. Si ustedes pusieron cuidado a la lectura, si no le puso cuidado, dale un vistazo ahora mientras tanto. Habla de 4 elementos que destruyen la relación con Dios y que destruyen la iglesia. Estos elementos, obviamente, no son solamente elementos, son pecados. Y quiero que los resalten especialmente. Habla de la mentira, hablan del enojo, hablan del hurto y hablan de las malas conversaciones. Ve, 4 simples elementos de actitudes y conductas humanas, pero que de alguna manera destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra relación con las personas que nos rodean, destruye la iglesia. La mentira, el enojo, el hurto y las malas conversaciones. Vamos a ver cómo esos elementos, pecados, afectan a las personas, afectan a la iglesia y afectan a cualquier núcleo social. Curiosamente, mentira, hurto, malas palabras, enojo, no solamente afectan a la persona, afectan a la iglesia, pero aún afectan a cualquier grupo social en el que usted esté involucrado. Piénselo por un momento, ¿sí? Mentira, enojo, hurto y malas conversaciones, en cualquier grupo que se presente en esa situación, lo destruye, lo afecta, ¿ok? Pero son conductas humanas. Y vamos a mirar cada una de ellas a la luz de lo que Pablo nos dice allí, a la luz de lo que la Escritura nos dice también. En primera instancia hablemos de la mentira. Sí. La mentira es un atentado contra la integridad social. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de grupos, somos parte de la iglesia, y al hacer parte de esos grupos damos por sentado de que las personas con las que estoy lidiando me están diciendo la verdad, y las personas con las que estoy lidiando están esperando de que yo les esté hablando la verdad, porque ese es el principio de confianza. Si yo confío en ti,
es porque tú me dices la verdad. Si tú confías en mí, yo te digo la verdad y viceversa. Entonces, a cualquier nivel, la mentira destruye. Uno de los fenómenos que estamos viendo tremendamente en el tiempo presente es la desconfianza tan grande que tenemos contra las instituciones gubernamentales. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cada día nos damos cuenta, a raíz de, obviamente, la facilidad de comunicación y los medios y todo eso, cómo han mentido a la sociedad, cómo los gobernantes, cómo los políticos han mentido. Y hay una desconfianza tremenda, tenemos una desconfianza tremenda porque nos han mentido. Y eso nos afecta, ¿sí? Nos afecta cuando nos mienten, pero de otro lado no olvidemos que nosotros como cristianos, en un momento dado, nosotros somos afectados cuando mentimos. ¿Ve? Hay personas que viven de la mentira, ¿sí? Allá afuera. Y todo se logra y todo se elabora a raíz de mentiras y de falsedades. Pero en la dimensión de nosotros como pueblo de Dios, justamente eso es lo que está diciendo Pablo: apártese toda mentira de vosotros. ¿Sí? ¿Por qué mentimos? ¿Sí? ¿Por qué mentimos? ¿Ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Por qué mentimos? Y yo pensaría que hay dos razones por las cuales mentimos. Una es porque deseamos ganar algo, ¿ve? Obtener algo. Otra es porque muchas veces es un mecanismo de defensa. Mentimos, engañamos para obtener una ganancia. Mentimos o engañamos porque de pronto, si digo la verdad, me voy a ver perjudicado, se va a malograr mi imagen, ¿sí? Entonces, o ganamos o lo hacemos como un instrumento de sobrevivencia. Obviamente es una base falsa, pero como humanos estamos en esa dimensión. Mentimos porque queremos obtener una ganancia, ganar algo. Mentimos porque asumimos una actitud de defensa cuando nos vemos de alguna manera descubiertos, atacados o algo. Entonces tratamos de mostrar otra imagen. Y recuerden que cuando hablamos de mentira tenemos que hablar de que una verdad a medias es una mentira también. A veces cuando cambiamos ciertas cosas, a aparentar ciertas cosas, estamos mintiendo. Y eso rompe las relaciones cuando nos damos cuenta de que las cosas no eran así. Y una de las cosas más difíciles en las relaciones humanas es recuperar la confianza después de que hemos descubierto que alguien nos ha engañado. ¿O no? Ahora miremos en nuestra dimensión, si somos nosotros los que estamos engañando. Y se necesita el trabajo de ambas partes. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, caemos en la mentira, desafortunadamente, como humanos, pero como cuerpo de Cristo, que nos llama a renovarnos, a cambiar de actitud, como menciona Pablo, una nueva vida en Cristo. Para recuperar esa confianza se necesita el trabajo de tanto la parte afectada, la víctima de la mentira, como el mentiroso. Y es un proceso largo. Y piensen en la cantidad de categorías que podemos encontrar en esta experiencia de mentir. Y delante de Dios, de la luz de la Escritura, mentira es mentira, ¿sí? Así de que no hay mentiras de colores, no hay mentiras blancas, ¿sí? Es una mentirita blanca, ¿sí? No. En la doctrina católico-romana se hablan de pecado venial y pecado
mortal, ¿sí? Y obviamente la mentira depende del tamaño de la mentira, si es venial o mortal, pero a la luz de la palabra de Dios es pecado, es mortal. ¿Sí? Dice, por lo tanto, dejando la mentira, dice el versículo 25, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. ¿Y cuál es la razón? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y posiblemente usted se haya encontrado en esta situación, de pronto hay mentiras en su vida que a lo mejor no han descubierto. Pero es un tiempo de pensar de que esa no es la actitud del cristiano. Y hay que empezar a trabajar para que de alguna manera vivamos una relación mutua de comunidad cristalina, diáfana, que podamos confiar, que podamos ser elementos de confianza cada uno de nosotros, porque esa es parte de lo que debe ser el cuerpo de Cristo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Y la base de ese grupo cristiano social tiene que ser la verdad. A la verdad nos llamó Cristo. Y aunque usamos el texto en las palabras de Jesús, donde nos habla diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y siempre lo asumimos con conocer al Señor, la verdad, conocer al Señor, lo cual es real. Piensen también en el valor que tiene cuando nosotros trabajamos y dimensionamos en términos de la verdad, ¿sí? Cuando hay verdad, hay libertad. Cuando nada debemos, ¿qué decimos? Nada tememos, ¿ve? Entonces, si andamos, ese es el beneficio de andar en la verdad. Si andamos en la verdad, nos sentimos libres. Piensen en la situación tan tremenda de aquel que vive una mentira. A veces se crea toda una mentira y vive bajo la capa de una falsa identidad, por ejemplo, de una falsa pretensión. La carga tan tremenda que es, no está libre. Pero la verdad os hará libres, ¿sí? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Desde el principio de la humanidad, y no quiero ahondar más porque es decir, es casi obvio lo que significa, pero es un llamamiento de Pablo a que entendamos que este elemento destruye. Entonces, trabajar sobre él. Contra la mentira, entonces la verdad. Dice en Juan 8, 31, 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Parte de la identidad, del carácter del cristiano es andar en la verdad. ¿Qué tal el enojo? ¿Sí? ¿Qué tal el enojo? Dice Pablo, si se enojan no peque. Ok, pero el enojo, yo quiero que lo conecten con el versículo 27. ¿Sí? El enojo lo conecten con el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? No den cabida al diablo. ¿Por qué? Porque el enojo es la mejor coyuntura, es el mejor momento para que Satanás actúe. El enojo no es pecado, ¿sí? Pero lo que puede hacer, decir o resultar de una situación de enojo, sí puede ser un pecado terrible. Y es obviamente el lugar para el diablo. Entonces, aunque miramos ese versículo como general, no den lugar al diablo, ¿sí? No den cabida al diablo. Yo creo que Pablo lo está conectando directamente a ese hecho en particular, de que cuando damos rienda suelta al enojo, cuando dejamos que nuestras reacciones humanas
broten, allí se va a meter Satanás. ¿Por qué? Porque en situaciones de enojo pueden resultar violencia, ¿sí? Puede resultar gritos, deseos de mal para el prójimo, amarguras, pueden resultar resentimientos, venganzas, palabras ofensivas, palabras que después estamos, yo no debía haber dicho eso, porque son resultado del enojo. ¿Ve? Entonces, Pablo lo dice, no sé, si se enojan, no pequen, ¿sí? Hay situaciones legítimas en que nos podemos enojar. Pero este es un hecho real en la conducta humana. Y los psicólogos trabajan esto y le dan pautas y le dan a usted una lista de posibles ejercicios para evitar que ese enojo no trascienda, y entonces le dice que respire profundo, que cuente hasta 10, cualquiera de esas cosas, ¿sí? O hasta 1000, algunos necesitan contar hasta 1000 para que se les pase el enojo. Y hay una cantidad de ejercicios en realidad que pueden ser prácticos y pueden funcionar y todo eso, pero especialmente, y nos da una pauta muy interesante Pablo acá, nos dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Ve? No dejen que el día termine sin arreglar las cosas. Y es importante pensar eso, ¿no? De que por cualquiera que sea el motivo por el cual nos enojamos, siempre va a haber alguna solución. Y una de las razones por las cuales nos enojamos, ¿por qué nos enojamos? Es porque usualmente cuando se da una situación en la que nos vemos afectados, heridos en nuestro ego, en nuestra persona, en nuestro ser, se ve afectado, reaccionamos a eso. ¿Ve? Y es casi que también mecanismo de defensa. Es natural. Si me van a atacar, ya sea física o verbalmente, pues me molesta eso, yo no quiero eso. Y hay una reacción de enojo, y no necesariamente todas las reacciones de enojo son pecado. O sea, hay acciones en que demandan, o mejor, hay situaciones que demandan acciones de reacción en situaciones de injusticia, en situaciones en las que alguien se ve afectado de tal manera que va a perder su vida, cosas como esas. Se necesitan reacciones violentas en situaciones de enojo, pero no debe ser la norma en nosotros. Airaos, pero no pequéis. Dice Pablo, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y yo creo que en el área de la relación de parejas es importante pensar en este aspecto, sí. Nos podemos molestar, nos podemos disgustar, y si hay alguna pareja, matrimonio que diga de que no ha tenido situaciones de enojo, pues que lo manden para el cielo de una vez, porque... Pero es un área en que necesitamos aprender como cuerpo de Cristo que somos. Sí. Y una buena práctica es no deje que se acumule ese enojo. No deje que se acumule el enojo. Permita que se conversen las cosas. Mi mamá le daba un consejo a mi esposa, recién nos casamos, yo no sé si se acuerda. Y es, si se ponen bravos y se enojan, no se vayan a acostar en cama separada. ¿Sí? Y siempre hemos dormido en la misma cama, ¿no es cierto? Por cualquiera que sea la razón, ¿sí? Después de que pase el enojo, que se ha subido la sangre a la cabeza y baja otra vez, entonces se pueden arreglar las cosas. Entonces, destruye el enojo, destruye la comunidad, destruye la familia, destruye la iglesia, porque damos ocasión a Satanás. Ahora, hablando del hurto,
A veces pensamos en robar como le quito abiertamente algo a alguien, ¿sí? Pero podríamos hablar de que el hurto a toda escala es un atentado contra el prójimo y contra sus posesiones, ¿sí? Y ya sea de que sea un bien material, pero puede ser también un bien que no sea tan material, pero sea parte de la persona. Cuando usted llega tarde a una cita, ¿ve? Tan simple como eso, le está robando tiempo a la otra persona, ¿ve? Cuando usted no hace bien las cosas en su trabajo, está hurtando. Cuando usted quiere sacar ventaja de la responsabilidad que tiene, es robo, ¿sí? En las esferas políticas y todo esto se llama corrupción, ¿sí? Tomar ventaja del puesto que tiene y obtener riqueza. Pero es un atentado contra el prójimo y en especial una falta de respeto. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que es un mandamiento, ¿sí? No hurtarás. Y podemos hablar de toda la gama en que se pueda manifestar esa acción. Pero pensemos que el hurtar es faltarle al respeto al prójimo y a sus posesiones. Pensémoslo de esa manera y eso destruye la sociedad. Imagínense robándose unos a otros, en cualquiera que sea la manera, eso afecta a un grupo, a un núcleo social y en la iglesia especialmente. Y cuidado, porque muchos cristianos, no lo digo yo, lo dice la palabra, le andan robando a Dios. Sí. La palabra nos dice desde el Antiguo Testamento de que si nosotros no presentamos adoración a Dios a través de lo que Dios nos da, de las ofrendas, de los diezmos, le estamos robando a Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan Malaquías? Vosotros me habéis robado. Y después dice, traed vuestros diezmos al alfolí. Entonces, cuidado, porque cuando le estamos robando a Dios, estamos destruyendo la iglesia. Y es para pensarlo. ¿Ok? Finalmente quiero hablar de obviamente, contra el hurto, es el respeto a la integridad y a la integridad y a la propiedad de otros. La enseñanza que nos da Pablo es que con sus propias manos usted trate de trabajar, de conseguir lo que usted necesita o lo que usted quiere, porque parte de la dinámica de robar es porque hay involucrados allí elementos de envidia. Yo quiero obtener esto que no es mío, pero que le pertenece a otro y lo quiero ganar para mí. Entonces, respeto a la propiedad y posesiones de otros, y cuando es a Dios, pues dar a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? En cuanto a las malas conversaciones, este es todo un tratado también. Dice el versículo 29, curiosamente, quiero compartirles aquí algo que encontré, es que si ustedes tienen la versión Reina Valera, el versículo 29, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En esta versión, la nueva versión internacional, habla de conversaciones obscenas, y en otros textos aparece como malas palabras. De todas maneras, como quiera que se le mire,
palabras corrompidas, palabras malas, palabras obscenas. Toda conversación que no edifique debe ser desechada. Sí. Y es algo en lo que nos tenemos que educar, porque desafortunadamente el pueblo de Dios, uno de los deportes favoritos es la chismografía, ¿no es cierto? Desafortunadamente. Y siempre estamos pensando en lo malo de fulano, de sutana, y estamos listos para decir aquello, usualmente lo peor. Esas son malas conversaciones, sí. No edifican, no edifican. En otro texto de 1 de Corintios 15:3 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la versión Reina Valera, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es una realidad. Sí. Si nuestra conversación está afectando y dañando a alguien, no estamos construyendo comunidad, no estamos construyendo pueblo de Dios. Y por eso la exhortación tan categórica aquí de Pablo a que se hable para edificación de todos. Santiago hace toda una disertación sobre el problema de la lengua, ¿no es cierto? Dice en Santiago 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Porque con la lengua no solamente dañamos la reputación de alguien, decimos mentiras. Y más adelante en el capítulo 3, versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama toda la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Otra ocasión para Satanás, ¿no es cierto? Entonces, cuidar las conversaciones. Y contra las malas conversaciones, nos dice Pablo, palabras de edificación. Si no podemos decir algo bueno de alguien, mejor quedémonos callados, ¿no es cierto? Si usted no puede decir algo bueno de alguien, mejor quédese callado. Y va a ser de más bendición. A menos de que no diga nada de nadie, a menos de que le pregunten. Entonces, otra vez, simple, 4 aspectos de la conducta humana, que si lo miramos en la parte positiva, tienen que construir pueblo de Dios, tienen que construir comunidad. Si andamos hablando verdad, estamos construyendo pueblo de Dios. Si estamos controlando el enojo, vamos a vivir en paz. Y esas cosas agradan al Espíritu. Si vamos a respetar la propiedad ajena, la integridad ajena, vamos a vivir en paz, estamos construyendo pueblo de Dios. Y esa es vida cristiana práctica. Si en nuestras conversaciones estamos procurando hablar siempre palabras de edificación, palabras que ayudan a otros, que lo animan y que lo transforman, estamos viviendo vida cristiana práctica, estamos construyendo comunidad, y como dice aquí Pablo, estamos viviendo una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y seamos más bien, versículo 32, bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios perdonó a ustedes en Cristo. Vida cristiana práctica. ¿Sí? ¿Verdad? Número 1, controlar el enojo. Número 3, respetar la propiedad e integridad de otros. Y número 4, conversaciones que edifiquen. Lo vamos a recordar. Si lo hacemos y lo vivimos, es bendición de Dios. El Señor les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, pero también, Señor, queremos que hable a la voluntad de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a hablar con verdad. Enséñanos, oh Dios, a controlar nuestro enojo. Enséñanos, oh Dios, a respetar la integridad y propiedad de otros. Y permite, Señor, que nuestra conversación y nuestro hablar sea para edificar a tu pueblo, para honrarte y para glorificarte siempre, porque en ello hay bendición. Gracias, Señor. Ayuda a tu pueblo. Que tu palabra, Señor, sea real en la vida de cada uno. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a unirnos cantando el himno de respuesta en fe. Titula La gente de nuestro tiempo, a ver si lo recordamos un poco.
oración. El Padre de toda gloria, el Hijo de amor, el Espíritu Santo de poder, nos ayuden cada día a vivir una vida cristiana práctica para la honra y gloria de nuestro Dios. Sí, Señor. Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.